Hola, buenos días. En primer lugar, quería daros la bienvenida a todos los que os habéis apuntado a este seminario virtual a estas horas y con este buen tiempo que hace. Me quería presentar en primer lugar. Yo me llamo Antonio Pérez Sanz, soy el coordinador del grupo MACTIC. Os daré 4 notas breves de mi trayectoria. Soy catedrático de matemáticas de secundaria con más de 38 años de práctica docente. Soy autor de los libros de la ESO de SM, de los actuales, y algunos seguramente que me conoceréis pues, por 2 series de documentales de matemáticas de televisión española que se han emitido también en Iberoamérica, Más por Menos y Universo Matemático. Y simplemente os diré que tengo una larga experiencia TIC que me llevó desde los años 90 pues, a trabajar con recursos digitales interactivos. Empecé con CAUR y terminé con GeoGebra, como no, y me llevó pues, a la dirección del Instituto de Tecnologías Educativas, donde intenté dar el salto de la informatización de las aulas de España. Seguramente que a algunos os sonará el programa Escuela 2.0, y dentro de ese programa hay un proyecto de utilización de GeoGebra para diseñar recursos digitales que se llamaba Proyecto Gauss. Es el precedente de nuestro proyecto MACTIC. El equipo MACTIC está formado por 5 de las personas que más saben de diseño de aplicaciones de recursos digitales con GeoGebra, que son José Luis Álvarez, José Manuel Arranz, Rafael Losada, José Antonio Mora, que nos acompañará en la segunda parte de la presentación, y Manuel Sada. Son todos unos especialistas en GeoGebra, pero sobre todo son todos unos especialistas en didáctica de las matemáticas con recursos TIC. Y ya veréis que eso se va a notar de una manera clara y contundente cuando empecéis a ver los materiales que están detrás de este proyecto. Os voy a contar muy rápidamente cuál era el objetivo del proyecto y cuál es la filosofía que hay detrás. Nuestro objetivo era cambiar los verbos del aprendizaje de las matemáticas. Cambiar los verbos significa hacer cosas distintas. Hacer cosas distintas implica también cambiar las herramientas, hacerlo con herramientas distintas. Y claro, eso suena muy bonito en los artículos y tal, pero ¿de qué hablamos? En concreto hablamos de investigar en clase, de generar curiosidad en los alumnos, de reflexionar, de hacerles reflexionar a los alumnos, de manipular, visualizar, tocar, aunque sea a través de recursos digitales, no físicamente. Si se puede hacer físicamente, muchísimo mejor. Decía Gauss que las matemáticas era una ciencia que entra por los ojos. Pues nuestro objetivo es generar espacios virtuales, espacios, escenarios en que se vean las matemáticas. Pero en el fondo vamos mucho más allá. ¿De qué se trata? Se trata de ilusionar en el aprendizaje a los alumnos, de generar ilusión por aprender. Y en el fondo, nuestro último objetivo es de que aprendan. Es decir, el último objetivo es aprender, no solamente divertirse y pasarlo bien. ¿Qué son las herramientas MACTIC? Pues las herramientas MACTIC son un banco de recursos digitales interactivos que complementan los libros de texto impreso, pero que también tienen vida propia, tienen autonomía para poder ser utilizados al margen de los libros. ¿Por qué? ¿Por qué este proyecto? Bueno, este proyecto nació hace ya unos años, hace 3 o 4 años, y pretendía dar respuestas a 3 tipos de problemas: a problemas sociológicos, a problemas pedagógicos y a problemas matemáticos. ¿Problema sociológico? Pues efectivamente vivimos en una era, en una época en que hay nuevas formas de acceder a la información y nuevas formas de construir el conocimiento. Y ahora, con la epidemia, con la pandemia del coronavirus, estamos siendo testigos de que esas nuevas formas nos han venido impuestas. El alumno no está en una clase presencial, el alumno tiene que estar aprendiendo en su casa y, por tanto, tiene que estar aprendiendo con herramientas distintas. ¿Con qué tipo de herramientas? Tenemos herramientas de información, Google con 5.500 millones de consultas, vídeos de YouTube, Wikipedia, blog, y tenemos los matemáticos una gran suerte, y es que tenemos una de las herramientas más potentes que se han producido desde que las tecnologías de la información y la comunicación
hicieron su aparición, que es GeoGebra. Y ahora lo que estamos siendo víctimas por culpa de esta situación sanitaria es que las aulas reales han desaparecido y las aulas virtuales se han hecho reales. Y por lo tanto tenemos nuestras herramientas, nuestros recursos nos van a servir para atajar ese tipo de situaciones. Perdón. Bueno, quería decir, que se me va a olvidar, que podéis ir haciendo vuestras preguntas a lo largo de la charla, a lo largo de la presentación, y las iremos contestando al final por orden de llegada, de interés, etc. Bueno, el problema pedagógico. El problema pedagógico, ahora ya las TIC no es un adorno, no es una cosa que se pone como un pegote ahí detrás. El uso de las TIC está referenciado en los proyectos curriculares. En el currículum oficial de la ESO habla de forma explícita del uso de las TIC en los contenidos, en los criterios de evaluación, en los estándares de aprendizaje evaluables y dice incluso qué es lo que tiene que dominar el alumno. Y todo lo que hemos hecho anda precisamente detrás de ese fin, de ese objetivo. ¿Cómo? Pues yo quería justificar el cómo hemos pergeñado este proyecto utilizando las palabras de Paul Lohar, del autor de uno de los textos más contundentes que hay de didáctica de las matemáticas, que dice: si privas a los alumnos de tener la oportunidad de participar en esta actividad es aprender matemáticas, y dice, de proponer problemas, de hacer sus propias conjeturas y descubrimientos, de estar equivocados, de estar creativamente frustrados, de tener una inspiración y de improvisar sus propias explicaciones y demostraciones, les estás privando de las matemáticas en sí mismas. Esa es nuestra filosofía. Ahí decía Lohar, no estoy protestando por la presencia de hechos y fórmulas en las clases de matemáticas. Estoy protestando por la falta de matemáticas en las clases de matemáticas. Pues esa es nuestra idea, hacer matemáticas en clase de matemáticas. Podéis leer, son 19 páginas, el Lamento de un matemático. Yo lo tengo enlazado en mi página, AP4, y en la Gaceta de la RESME hice un artículo comentando este lamento. Bueno, aquí tenemos a Paul Lohar, veis que tiene una hoja con un cuadrilátero por ahí. Pues una de las 1.200 actividades que hicimos dentro del proyecto MacTIC es recoger precisamente este reto. Y nos ilustra bastante en qué es eso de hacer matemáticas en clase. Perdemos horas en convencer a los alumnos de primaria, de secundaria, ya de bachillerato no, de la clasificación de los cuadriláteros, pero nos paramos muy poco en ver las propiedades de los cuadriláteros. Bueno, esto es una actividad típica de MacTIC. Hay una presentación con un título, un comentario breve, porque hemos descubierto que los alumnos leen poco, así que es mejor que las ideas sean inmediatas. Un escenario, este es uno de los pocos escenarios en los que el alumno tiene que utilizar herramientas de GeoGebra. Habitualmente no tiene por qué saber GeoGebra ni sabrá que está utilizando GeoGebra. Bueno, la pregunta es, ¿qué ocurre si unimos los puntos medios de un cuadrilátero? Pues vamos a opción punto en un objeto, no, punto medio. Y veréis que en 2 minutos he hecho una investigación matemática. Punto medio de otro lado, punto medio de otro lado y punto medio del otro lado. Si unimos los lados con la herramienta polígono, pues veis que se nos ha formado un cuadrilátero. ¿Qué ventajas tiene GeoGebra? ¿Qué ventajas tiene la geometría dinámica? Pues que si yo dibujo esto en una pizarra, pues vale, en este caso parece que eso es un paralelogramo, ¿no? Pero la ventaja de GeoGebra es que puedo mover las formas. Estáis descubriendo algo, ¿verdad? Estáis haciendo ya una conjetura. ¿Qué le pasa al cuadrilátero de dentro? Parece que siempre los lados son paralelos, es decir, que es un paralelogramo. Eso es una conjetura y le decimos al alumno que se atreva a hacer conjeturas. ¿Cómo lo demostramos? Pues viene la batería de preguntas que hay detrás de cada actividad. Es decir, el alumno no se mueve en el escenario gratuitamente. Tiene que ir pautando, va pautado para responder a las preguntas que se le van haciendo. Yo os hago un resumen, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si trazamos? Bueno, el objetivo sería demostrar esta conjetura.
Digo, ¿qué pasa si trazamos las diagonales del paralelogramo principal? Pues vamos a segmento. Segmento, ese punto no es el que nos interesa, es este. Y la otra diagonal. Vamos a marcar el punto de corte de las dos, que sería el centro de este polígono. Si movemos ahora, empezamos a sospechar algo, ¿verdad? ¿Veis las diagonales? No importa, las diagonales van cambiando, pero ¿veis los lados del cuadrilátero inscrito? Son paralelas a las diagonales, ¿no? Y si son paralelas a las diagonales, son paralelas entre sí y, por tanto, acabamos de hacer una demostración visual de un resultado de un teorema que es un teorema clásico. Pues esto es, en síntesis, una actividad MACTIC. Y como esta hay miles, la filosofía está inspirada en este esquema didáctico. Las matemáticas son experimentales, es decir, pueden empezar a construir conocimientos a través de la investigación y de la experimentación. A través de ello se pueden descubrir regularidades y pautas, hacer conjeturas, representar, formalizar y comprobar, generalizar, y en el sumum el alumno debería ser capaz ¿de qué? De comunicar sus ideas y sus resultados. Bueno, ¿cómo son las actividades? Las actividades MACTIC, esas 1.200 actividades que tenemos hechas por ahora y que amenazamos con que serán muchas más, se basan en este trípode. Hay actividades realizadas con GeoGebra, hay unas fichas didácticas para el profesor que acompañan esas actividades, luego os mostraré una en un ejemplo muy concreto, y como detrás de todo esto está el programa GeoGebra. Para los alumnos más avanzados o para los profesores que quieran recomendar hacer tareas utilizando GeoGebra fuera de las actividades de MACTIC, hemos incluido dentro de Savia un manual breve de cómo dar los primeros pasos en GeoGebra. Pues vamos a destripar un poco la estructura de... Todas las actividades tienen la misma estructura. Están hechas con HTML5, es decir, no hay que tener GeoGebra cargado en el ordenador ni ser un especialista en GeoGebra. Constan de un texto de introducción y anclaje de los contenidos del libro, una descripción del escenario, del applet, qué es lo que hay que hacer, qué botones o deslizadores o construcciones utilizar. Hay un applet de GeoGebra contextualizado al contenido que queremos tratar. Y hay una batería de preguntas, entre 2 o 5, menos cuando la actividad la ha hecho José Luis Álvarez, que suelen ser 10 o 12, porque es muy prolijo en sus escenarios. Y esas preguntas es donde se construye el conocimiento utilizando el escenario móvil, el escenario interactivo, que significa el applet. Y como no hay, valen más una imagen que 1000 palabras, y si la imagen es en movimiento, mucho más, pues vamos a ver pues un tipo de actividad que le hemos llamado actividades directas. Son actividades que están ancladas al libro de texto. Esto es la unidad 4 de primero de la ESO, primer epígrafe, fracciones, interpretación. Se cuenta lo que es una fracción, numerador, denominador, etcétera, y algunos tal. Esto sería el libro de texto clásico, estático. Pero veis que aquí al lado hay una cosa que dice practica de forma gráfica con las fracciones. Si el alumno pincha ahí, es una actividad directa, lo que se encontraría sería con esa pantalla. Antes de eso, se llama la fracción como parte de la unidad y hay una ficha didáctica. Voy a empezar por la ficha didáctica, porque claro, el profesor puede decir, no me voy a estar yo mirando mis 1200 actividades para determinar cómo la utilizo y cuándo se la recomiendo a los alumnos. La ficha didáctica es esto que tenéis en pantalla. Una ficha que tiene una parte superior que nos ancla, donde está fracciones, la fracción como parte de la unidad, el tipo de actividad que es, qué conocimientos previos necesita tener el alumno para poder moverse en ese escenario, qué contenidos curriculares se abordan con esa actividad concreta y qué estándares de aprendizaje le sirven al profesor para evaluar de alguna manera el aprendizaje del alumno con esta actividad. Hay una descripción del escenario del applet. Lo leo y así vosotros veréis que cuando me meta
es bastante clara. Primero, a la aplicación tiene dos secciones. En la primera, selección de numerador y denominador y tipo de representación en círculo y en recta, y dos escenarios. 3 actividades para identificar una parte del círculo con su fracción y 6 actividades para representarlo en la recta. Y 2 fotos de lo que se va a encontrar. Y luego hay unas orientaciones metodológicas que son meras sugerencias para el profesor o la profesora de cómo utilizar esta actividad y para qué. Y observaciones en el caso de que sea conveniente hacer algún tipo de observación sobre el aula. Esto sería la ficha didáctica y cada actividad tiene una ficha de este estilo. Y nos metemos ya en la actividad. Vale, podemos presentar una fracción diciendo es un cociente de 2 números, numerador y denominador. Pero si lo vemos, y además lo vemos en movimiento, nos queda mucho mejor. ¿Veis la parte izquierda? Yo tengo el numerador que lo puedo cambiar y en la parte derecha tengo el denominador. Está claro que sin decir una palabra yo estoy diciendo que el denominador lo que hace es el número de partes en que divide la fracción y el numerador las partes que se cogen. Pero con eso no basta. Vamos a identificar qué fracción sería esta, 3/7. Pues esto es como una regla de medir fracciones. Si ponemos el círculo amarillo encima de la otra, está claro que estos no coinciden. Vamos a aumentar 3/7, veis ahora que las divisiones coinciden y son 3, pues efectivamente. Pues con eso reto al alumno. Es una actividad directa, el alumno tiene que demostrar que sabe lo que es el numerador y el denominador de una fracción. ¿Qué fracción sería esa que tenemos ahí? Esa. Pues pongo mi regla de medir fracciones encima y digo, vamos a ver, no coinciden las divisiones, así que el denominador no va bien. Sigue sin funcionar, puedo ir tanteando. Bueno, parece que sí, ¿no? Esta división coinciden las divisiones. ¿Y cuántas divisiones había? Una, ¿no? Pues es la fracción, prueba evaluable, 1 partido por 6, 1/6. Y si acertamos nos jalea y si no, pues nos dice que lo volvamos a intentar. No siempre está tan fácil. Por ejemplo, ¿cuál sería esta? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el denominador. Ya conocéis el truco. Miramos a ver si coinciden las líneas divisorias y parece que sí, que coinciden, con lo cual ya sabemos que el denominador es 8 y hay 1, 2, 3, pues está claro que la respuesta serían 3/8. Los profesores siempre tenemos la tentación de hacerlo todo bien, así que voy a hacer una mal. Y entonces digo, a ver qué pasa con esta. Digo, bueno, voy a decir a voleo que eso es un cuarto. Y le digo, 1/4. Es por si el alumno tiene ganas de ir deprisa. Veis que no nos dice muy bien. Es más, no nos deja seguir y aparece en negro denominador diciendo que el error está en esa parte. Bueno, la segunda parte es representación gráfica sobre la recta real, ¿no? Y veis que aquí hay 6 puntos que son 6 actividades que tiene que realizar el alumno. Por ejemplo, representa en la recta la fracción 8 partido por 12. Lo primero es decir cuál es el denominador. El denominador son 12 partes. Y ahora habría que coger 8. Pues movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aunque nos equivoquemos un poco, a ver, muy bien, correcto. Cuando hemos hecho esto se han encendido la luz verde diciendo que hemos acertado la primera. Así con la segunda y así tendríamos pues hasta 6 y además cada vez que carguemos la actividad cambian. Es decir, no son los 6 mismos ejercicios, que es la condena que tiene un libro de texto impreso, que siempre son los mismos ejercicios los que aparecen. Bueno, pues continuamos. ¿Cómo utilizar esto en el aula? Pues las actividades están concebidas para utilizarlas de dos maneras. O bien en un aula física, real, presencial, en la que hay una pizarra digital que pueden utilizar profesores o alumnos, o bien en el aula real con ordenador personal o tableta, porque funcionan con cualquier navegador, todas las actividades, con lo cual el soporte puede ser desde un portátil, una tableta, hasta un teléfono. Para utilizar por los alumnos, se pueden utilizar en forma individual o en equipo,
y se pueden, y ahora vivimos en un momento en que históricamente, por desgracia, nos ha condenado a ello, utilizar en el aula virtual. ¿Por qué? Porque en el servidor de Savia, de SM, lo que tenemos es un aula virtual en el que están los recursos. Voy a intentar meterme directamente en Internet, si no nos detiene mucho. Bueno. Parece que sí que tarda la conexión, así que bueno. Si nos metemos dentro de Savia SM en un curso, en primero de matemáticas, veis que aparecen las unidades, todas las unidades del libro. Pinchando en alguna de las unidades, por ejemplo en fracciones, nos iríamos a los recursos, a la secuencia didáctica de la unidad, a la unidad didáctica del libro digital con los enlaces pertinentes a las distintas actividades y los recursos interactivos. En los recursos interactivos hay de dos tipos. Unos que son los que el profesor puede abrir al alumno, es decir, los que le dice ahora haz, por ejemplo, aquí tenemos fracciones propias o impropias, que es el que hemos visto, y hay otros a los que el alumno puede entrar libremente con su licencia, con la licencia que tiene una vez que tiene el libro y que lo puede ir resolviendo a su cuenta. Son autosuficientes, así que no hay ningún problema. Y yo mi intervención va tocando a su fin. Os describo muy rápidamente los tipos de actividades. Hay tres tipos de actividades fundamentalmente. Actividades directas para los alumnos, que son las que hemos visto, enlazadas a epígrafes y contenidos concretos del libro. Son escenarios sencillos, bueno, sencillos dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, por cierto, nadie ha visto en el escenario de las fracciones ninguna cosa de GeoGebra. Es un escenario interactivo que podía estar hecho con cualquier otro programa, y el alumno ni el profesor necesitan ser expertos en GeoGebra. Suelen estar vinculados a un solo concepto o a una destreza o a una técnica, ¿no? Hay otro tipo de actividades que les hemos llamado actividades intermedias en las fichas, que son las administradas por el profesor, que son más complejas, movilizan más de un concepto y que permiten construir un conocimiento, dominar una técnica de manera autónoma por el alumno. Y suelen ser Apple secuenciados. Ya habéis visto que había dos pantallas y íbamos una detrás de otra. Y hay las que más nos gustan a nosotros al hacerlas, porque todo el equipo, la ventaja que tiene es que participamos del mismo espíritu y de la misma filosofía a la hora de hacer las actividades. Claro, las más bonitas que les gusta a un matemático son hacer investigaciones, porque se puede hacer investigación en clase de matemáticas por alumnos, aunque sean de primaria. Es un esquema más complejo que le lleva al alumno al descubrimiento autónomo de un resultado global. Las actividades directas están marcadas dentro del libro de texto o dentro del libro digital con un llamamiento que dice GeoGebra, puedes utilizar y el contenido. Veis, por ejemplo, estamos en un libro de primero de bachillerato, estamos hablando de recta de regresión, del nube de puntos, pues ahí está el llamamiento, significa que hay una actividad de GeoGebra. O en este otro, estamos interpretando una fracción, veis que hay otro llamamiento. Y en el ejemplo que hemos visto de las fracciones propias e impropias, pues hay otro. Bueno, y le cedo la palabra a mi amigo y compañero de sufrimiento y de horas de trabajo, a José Antonio Mora. José Antonio Mora ha sido durante muchísimos años, décadas, profesor en un instituto de Alicante, y ha sido uno de los primeros profesores en España que se lanzaron al mundo, a la aventura de la geometría dinámica. Primero había un programa que se llamaba Cabri Geometry, del que fue un experto, y ha hecho auténticas investigaciones que podéis disfrutar en su página web, y él nos va a contar algunos ejemplos más de actividades que nos quedan pendientes. Yo corto ya y te dejo la palabra, José Antonio. Hola a todos. Yo estoy aquí en Alicante, Antonio está en Asturias, aquí cada uno estamos en un sitio, y lo que os voy a contar es algunas actividades y la forma en la que nosotros hemos intentado trasladar esos contenidos del libro a nuestra forma de entender las matemáticas y a nuestra forma de entender cómo es una clase de matemáticas.
ya habéis visto la de la actividad de las fracciones y ahora os voy a ir mostrando otras primero del primer nivel, las que van ancladas a las ideas matemáticas. Esta en concreto está en el libro de tercero de la ESO, el de tercero B, y nos habla de los cuerpos de revolución. Hay una llamada en la que nos dice: puedes utilizar las herramientas de la aplicación informática GeoGebra para representar cuerpos en 3 dimensiones. Vamos a ver ahora cómo se plantea esta actividad. Como decía Antonio, primero hay una presentación de la actividad. Uy, sí, vamos a ver. En la que nos dice cómo podemos mover las cosas, qué podemos hacer con ellas. Y aquí vemos que lo que tenemos es una especie de hoja en la que se ha recortado una figura y esa figura se pone a dar vueltas y nosotros podemos activar el rastro, es decir, podemos ir dejando manchas por donde se mueve. Y el cómo se mueve, podemos mover también la forma desde donde la vemos, en lugar de desde donde vemos la figura. Podemos limpiar el rastro que va dejando y podemos hacer cambios. Aquí tenemos una serie de puntos que indican la forma de la figura que nosotros hemos recortado. Podemos añadir el número de puntos. Y después lo que hay es una serie de preguntas en la que nos dicen: bueno, ¿y si quisieras construir alguna de estas figuras, qué tendrías que hacer? Por ejemplo, ¿y si quieres hacer el lápiz? Es una figura sencilla. Pues lo que tendríamos que hacer es llegar aquí, hacer el cuerpo del lápiz, es decir, mover los puntos de manera que cuando esto se vaya a mover, y ahora esta sería la parte del cuerpo del lápiz, y la punta, activar el rastro y comprobar que esto se va de acuerdo a lo que nosotros habíamos imaginado cuando estábamos moviendo los puntos. Puedo ponerle más puntos, puedo decir que empiece otra vez, y yo puedo estar comprobando que ese lápiz de ahí es el que yo quería o no, o tengo que corregir lo que estoy haciendo. A la vez que nosotros podemos después continuar con las otras preguntas de esta actividad. Vale, seguimos con otra actividad de tipo 1. Esta es una actividad estadística del primer bachillerato de ciencias, de científico-tecnológico, en el que se nos presenta en la presentación, las ideas que nos provocan aquí, se han hecho 2 exámenes y tenemos las notas que cada alumno, estos 9 alumnos, han conseguido en el primero y en el segundo de los exámenes. Un 2 y un 1, un 3 y un 3, hasta que un 9 y un 8. Esos puntos se han representado como puntos de color azul en un diagrama de dispersión y a la vez tenemos dibujado aquí, tenemos colocado el punto que es la media de los valores de X y la media de los valores de las ordenadas, o sea, la media de las columnas de X y de Y está representada por el punto rojo. La covarianza es una idea que lo que nos hace es ver las distancias que hay desde cada punto hasta la media en cada uno de los exámenes y multiplicar y después hacer una especie de promedio de esas multiplicaciones. Pues muy bien, nosotros con este API lo que hemos intentado es que esas ideas fueran además geométricas. Nosotros podemos ver los rectángulos que se forman desde cada punto hasta el punto de la media. Y entonces podemos comprobar que la idea esta de X menos la media es precisamente el valor este valor de aquí. Y menos la media es el valor de la ordenada del punto A menos el de aquí. En este caso, como los dos son negativos, X menos la media y menos la media de la Y son los dos negativos, el producto va a ser positivo. Y se representa por un rectángulo de color azul. Claro, es que los rectángulos de color azul son los que los dos son negativos o los dos son positivos. Los rectángulos de color rojo serían los que uno de los factores es positivo y el otro negativo. Entonces, fijaros bien en las preguntas que se hacen por aquí.
Estas son la colección de preguntas. Estoy seguro que es de José Luis, por lo que decía Antonio de todos hacíamos 4 o 5, podíamos llegar hasta 6, pero José Luis siempre hacía alguna más. En estas preguntas lo que se intenta es que el alumno se ponga a mover cosas aquí y que intente sacar conclusiones. Por ejemplo, una de ellas es, ¿podemos conseguir que todos los puntos sean de color azul? ¿Todos los rectángulos sean de color azul? Pues vamos a intentarlo. Hay que ir a la zona, nos tenemos que ir hacia la zona. Entonces, ¿qué idea tendríamos de cuando todos estos rectángulos son de color azul? Pues que cuando más notas sacamos en un examen, también se saca más nota en el otro. Y cuando menos notas se saca en un examen, es decir, aquí hay una correlación positiva. ¿Qué ocurre si todos fueran negativos? Pues podría ocurrir, incluso podríamos preguntarles qué es lo que ha ocurrido para que todos sean los rectángulos sean de área negativa. Pues a lo mejor que no les hemos dado, esos 2 exámenes se hicieron uno detrás de otro, los alumnos no pudieron estudiar nada más que uno de los exámenes y tuvieron que elegir. Y hay algunos que eligieron el examen se plantea como B y otros tuvieron que elegir el examen que se plantea como C. Es decir, han sacado mucha nota en uno y poca en otro, o al contrario. Más preguntas que se pueden hacer aquí. Bueno, pues se puede conseguir que la covarianza sea 0. Pues la covarianza sería 0 cuando yo consiguiera hacer lo más pequeño posible el área de los rectángulos. Y para eso me tengo que ir a ponerlos todos o en vertical o en horizontal. ¿Qué ocurriría aquí? Pues que en uno de los exámenes todos han sacado un 5 y en cambio en el otro examen han sacado notas distintas. La covarianza es casi nula. Bien, pues todas estas ideas son para que a partir de la resolución de estas preguntas vayamos haciéndonos las ideas que acompañan a la covarianza que nosotros queremos que estudien. Voy a continuar con otro. Hemos seleccionado algunos que fueran desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato para que veáis una variedad de actividades y de formas de plantear las cosas. En lo que se pretende es coger práctica en la utilización de los números irracionales. Entonces, bueno, pues aquí podemos medir la distancia y esa distancia se mide con el teorema de Pitágoras como la suma de los cuadrados de los catetos y podemos calcular la distancia de raíz de 13. Los ejercicios hay de 2 tipos, vamos a verlos. Ejercicios de tipo 1, en el que se plantea, ¿esta medida cuánto será? Hay que llevarla al eje, a un eje. Bien, pues si esta medida fuera de medida 1 y esto mide 2, la medida de ese segmento sería raíz de 5. Entonces, yo puedo ir desplazando por aquí hasta el punto correspondiente a raíz de 5. Con lo cual también me estoy haciendo una idea de ese valor de raíz de 5. A la hora de estimar, este sería un número que estaría entre 2 y 3, pero más próximo a 2, ese tipo de cosas. Se están cubriendo siempre muchas más cosas de las que a veces queremos. Cuando llego ahí, lo compruebo y bueno, pues nada, muy bien, pues haremos otro. Este de aquí sería mide 2, mide 3, pues esto sería 4 y 9, 13, raíz de 13, lo compruebo y así incluso puedo equivocarme y que me diga y no me deja avanzar hasta que no lo consiga. Fijaros, pero después también hay otros ejercicios de tipo 2 en el que dice, bueno, ¿de qué manera podremos poner raíz de 13 poniéndolo aquí? Como este raíz de 13 estaba antes, precisamente es este. Otra distancia, raíz de 52. Tendría que conseguir 2 números, como por ejemplo, 2 números cuya suma de cuadrados sea 52. Pero después quería contaros una cosa más, porque fijaros aquí, ¿de qué manera podemos llegar
¿Es correcta la igualdad 2 raíz de 5 igual a raíz de 20? Bueno, pues aquí tendríamos que 2 raíz de 20 se puede conseguir como 4 y 2 aquí, que sería 16 y 4, 20. Una manera de llegar a esta idea es raíz de 5 sería 1 y 2, que sería este de aquí. Tendríamos dos triángulos que serían semejantes, con lo cual, además del teorema de Pitágoras, estamos conectando con el teorema de Tales. Y como el doble de este lado y el doble de este otro correspondería también al doble de este de la hipotenusa, es el doble del raíz de 5 que tendríamos aquí. Es decir, que estas preguntas de aquí siempre van enfocadas a ir consiguiendo muchas más cosas e ir relacionándolas con otras. Continúo con otro más. Este se dedica a los centros del triángulo. En este tenemos marcados 4 puntos, 4 centros del triángulo, el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro. Y entonces lo que se nos pide en la presentación es que movamos los vértices del triángulo para que veamos cuál es cada uno. Yo puedo moverlos. Entonces, fijaros que enseguida, cuando empiezo a mover, hay dos que se disparan, se van fuera. Y entonces, el punto azul y el punto verde, el punto azul parece que tiene pinta de ser el que está a la misma distancia de los tres. En cambio, el punto verde, si yo trazo la altura a este lado pasando por aquí, parece que, o sea, que el azul y el verde los puedo tener más o menos controlados como el circuncentro y el ortocentro. Y después, ¿cómo se puede separar estos dos? Pues uno de ellos debe estar siempre a la misma distancia de los tres lados. Luego no va a ser el amarillo. El incentro parece que va a ser el rojo y el amarillo. Y después se comprueba. A ver si esta vez me he equivocado. ¿Qué más? Pues aquí hay muchas más cosas. Por ejemplo, nos pregunta, ¿y qué ocurre con los triángulos isósceles? ¿A los triángulos isósceles les pasa algo especial? Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es triángulos isósceles. Lo único que tendría que hacer es hacer algo así. Y empezar a ver que ahí estaba ocurriendo algo. ¿Y qué ocurre con los triángulos equiláteros? Es decir, tenemos muchas posibilidades que nos dan las preguntas que se hacen aquí al final. Continúo. Además de las actividades anteriores, que eran las que están ancladas a una idea, a un concepto, a los cuerpos de revolución, a los centros del triángulo, a la covarianza, también tenemos un segundo tipo de actividades que los hemos llamado intermedias, que lo que intentan es hacer cosas o bien a veces más complicadas y otras veces relacionar varias ideas. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo uno de probabilidad, que es el de, no quiero pasarme demasiado, uno de probabilidad en el que tenemos una rana que se pone a dar saltos y a base de una serie de saltos al final terminará o en tierra o en el agua. Entonces, vuelvo a poner otra y ahí, a base de lanzar y las dos ranas les está pasando lo mismo. Ah, bueno, esta ya no. Entonces, esto sería para ver un experimento aleatorio de una experiencia a base de azar, cómo la podríamos organizar y cómo podemos hacer el recuento, cómo podemos separar, por ejemplo, lo que es un suceso elemental del cara o cruz o un suceso compuesto en el que lo que nosotros tenemos que hacer son varias secuencias de caras y cruces. Podemos analizar cuánto tiempo tarda en caer al agua o salvarse la rana. Hay una serie de preguntas que podemos analizar. Otros casos son el problema de proporcionalidad. Perdón, porque se me ha ido. En este lo que intentamos es poner
varios ejemplos de proporcionalidad a la vez que poníamos tres contextos. Uno, en un restaurante en el que se va a comer menús, unas telas, en el que hay vestidos que gastan una serie de metros y siempre se gasta la misma cantidad en cada uno, o bolas de acero que pesan una determinada cantidad. Entonces, fijaros que hay una serie de preguntas. Esta es una pregunta que sale al azar, eligiendo el contexto del restaurante, las telas o los pesos. Además, se puede hacer que la pregunta sea o el total o que nos den el total y preguntar cuántas unidades. Y después hay tres métodos de resolución que puede elegir el alumno. Y no solo los tres métodos de resolución, sino que además, dependiendo del contexto, las ayudas son más o menos. Por ejemplo, aquí tenemos el método gráfico, sería 8 amigos la comida de 8 amigos ha costado 32 euros. Si 8 amigos ha costado 32 euros, quiere decir que cada uno ha tenido que pagar 4. Si van 11 personas, 9, 10 y 11, ¿cuánto costará? Es una resolución en la que gráficamente uno puede llegar a la conclusión, pero se podría hacer por reducción a la unidad, y aquí está la explicación, y también sería como una regla de 3. Pero incluso como una regla de 3, dependiendo de que yo coja esto, si en el contexto del restaurante, la regla de 3 está hecha completamente. Si yo hubiera cogido el contexto de las telas, la explicación está a medias y tiene que dar el resultado. Y si hubiera cogido el de los pesos, la regla de 3 está menos explicada todavía. Es decir, este fue uno de las actividades que más lata dieron porque eran demasiadas cosas las que había que poner en danza. Continúo. Ya no queda demasiado tiempo. Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es una calculadora de Ruffini, en la que ponemos los coeficientes del polinomio, ponemos el por quién dividimos y aquí simplemente con una animación nos va explicando qué es lo que hace. Esta actividad se completa con otra que lo que hace es calcular el resto a base de ver qué operaciones son las que se hacen y que esas operaciones, en realidad lo que hacemos es sustituir el valor de A en el polinomio. Pasamos a la siguiente. En este caso es una actividad en la que ponemos los ceros de un polinomio y podemos adivinar más o menos cómo sería ese cruce por el eje. Y cuando una raíz es múltiple, si es positiva y va a seguir siendo positiva o va a atravesar el eje. Este es otro ejemplo en el que nos ponemos una serie de ángulos dentro del cubo y tenemos que calcular el valor del ángulo. Y este otro, bueno, pues lo hemos traído por la situación actual que tenemos en estos momentos, por el virus. Es una actividad en la que nosotros podemos estar planteada en un contexto de célula, radioactividad e interés, pero que sería muy fácilmente trasladable a una situación actual como la del contagio. Si nosotros ponemos una cantidad de células y decimos que cada una se divide en dos al cabo de un día o una hora o el tiempo que se determine, ¿de qué manera va a ir evolucionando? En la radioactividad, por ejemplo, se podría plantear como si cada persona que hay contagiada ahora da lugar a 0,8 personas en la siguiente, es decir, cuando las medidas de confinamiento están dando frutos, ¿cómo iría disminuyendo la cantidad de gente que hay contagiada? Y el interés cuando lo ponemos en una cantidad de dinero a un determinado porcentaje sería cuando esa persona no da lugar a
no se reduce un 20% los contagiados cada día, sino que aumenta un 20%. ¿Cómo sería la evolución de la pandemia en ese momento? Es decir, podríamos coger una de las actividades que ya tenemos y conectarla con la situación que se nos está dando. Bueno. Este sería otro, de aquí es una calculadora de Gauss, en el que nosotros tenemos, a ver si tenemos un sistema y lo que hacemos es hacer ceros debajo de cada una debajo de los elementos de la diagonal, y lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, en la primera fila, ¿cuál nos interesa que esté la primera? Pues si nos interesa la tercera, pues la primera debe ser esta. Y entonces ya está colocado el 1 aquí. Ahora lo que puedo hacer es que la fila 2 la dejo como está y le quito 2 veces la fila 1 y con eso conseguiré un 0 aquí. Si a la fila 3 le quito 3 veces la fila 1, conseguiré un 0 aquí, después conseguiré otro 0 aquí. Es decir, tenemos una calculadora de Gauss en la que no hay que preocuparse para nada de las operaciones, que eso ya sería otro momento del alumno consigo mismo con lápiz y con papel, pero así lo que sí que lo que puede tener es una más facilidad para captar cuál es el proceso de ese método de Gauss. Bien. Y ya quería mostrar, porque me parece que nos estamos pasando un poco del tiempo, una actividad de investigación. Esta, por ejemplo, sería analizar las relaciones entre el cubo y el octaedro como dualidad. Y en esta otra que me gusta mucho, es si queremos hacer el dibujo de la función derivada dada una función cualquiera. A ver si hay suerte y no... Esto debe ser que el ordenador se está... Ahora, ya está. Bueno, pues nosotros tenemos esta curva y queremos poner el dibujo de la función derivada. Es decir, en este punto la derivada, ¿cuánto valdría? Bueno, pues si la derivada es la inclinación de la tangente, yo puedo decir que quiero ver... Estas son las ayudas. En el punto este de aquí, en este primero que hemos planteado, la derivada vale 1,15. Entonces yo cojo y pongo 1,15. En el siguiente punto, la derivada va a ser 1,47, que es la inclinación de la tangente. 0,47. Pues yo aquí tendría que irme aquí. Pero ya puede llegar un momento en que está la pendiente, deje de verla. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, en esta la inclinación de la tangente será negativa. Y cuando siga haciendo, puedo decir, bueno, y si no quiero ver la tangente y lo que quiero es que ahora la derivada, ¿cuánto sería? Pues muy parecida a la de aquí. Y ahora aquí, pues un número más pequeño, más próximo a 0. Y aquí sería 0 y aquí ya sería positiva. Y después, y aquí me está diciendo, pues la única ayuda que me queda aquí es el porcentaje de acierto. Cuando llegue 100% es que la he clavado, o estoy muy cerca. A partir del 95% ya pasa al 100%. Y entonces ya lo que puedo hacer es ver si estaba acertando o estaba fallando. Esto es una manera gráfica y mental, no solo gráfica, no solo las ideas gráficas las que estoy manejando aquí, estoy manejando un montón de ideas de cómo es la derivada y qué es la función derivada de una función y cómo se comporta. Bueno, pues esto es, aquí anda. En este caso, las preguntas es, ponte a hacerlo y si hazlo las veces suficientes, una cantidad suficiente de veces hasta que controles esa situación y lo puedas dar por superada. Eres tú el que tienes que decir si lo sabes hacer o no. Bueno, teníamos unas cuantas más, pero yo creo que ya me he pasado del tiempo
y que si tenemos que dar paso a las preguntas, pues hemos preparado otras más. Este es el caso típico de las cajas, pero planteado de las cajas sin tapa, planteado en segundo de la ESO, que ya se puede empezar a plantear y se puede empezar a estudiar. Este es el mismo caso de las derivadas, pero con integrales, calcular el área comprendida entre una función y el eje X. Bueno, y todo eso es lo que os queríamos mostrar. Yo creo que voy a dar paso a los coordinadores para las preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos algunas preguntas, tenemos un poquito de tiempo, así que os las voy a ir diciendo. Nos comentan que esta pandemia nos ha mostrado la importancia de la ciencia y de las nuevas tecnologías, pero que aún así, no solo no hay alumnos que no saben cómo utilizarlas, sino que también hay un número importante de profesores. Ahora mismo las clases virtuales son realmente importantes. ¿Vosotros creéis que el profesorado se dará cuenta de la gran importancia de las nuevas tecnologías y de herramientas como estas? Voy a responder yo. Yo tuve la suerte, yo me pasé 4 años entre 2008 y 2012 como director del Instituto de Tecnologías Educativas. Y uno de mis proyectos, bueno, mi proyecto estrella, fue un proyecto que se llamaba Escuela 2.0. En este proyecto la idea era llevar las TIC al aula real, a los profesores reales y a los alumnos reales. Es decir, introducir las TIC en el sistema educativo. En aquella época hubo muchas críticas y tal, diciendo qué tontería dar un portátil a cada alumno, facilitar unas pizarras digitales en todas las aulas, formar a los profesores para utilizar no solamente las herramientas, las pizarras y los portátiles, sino el software, los recursos digitales. Y bueno, por desgracia, los avatares de la política son así, pues eso cayó en el 2012, ya sabemos por qué, en el saco roto y perdido. Y 8 años después, la historia demuestra que efectivamente, que las TIC ya son una herramienta fundamental, en la vida. Si uno va a comprarse una camisa en la caja, hay una aplicación que le dice al almacén que ha vendido la camisa de la talla 40 y tal, y si se cae la red, la mitad del comercio no funciona. Pues en la escuela debería pasar lo mismo. Y no solamente eso, tenemos que pensar no solamente que el alumno aprende en las horas que está sentado en el aula, como cuando no había otra cosa que la pizarra, una cosa de pizarra, de granito, una piedra y una calcita para rayar la piedra, pues ahora hay otros recursos que están más próximos a la sensibilidad y a la afectividad del alumno y que al profesor a la larga le resultan mucho más cómodos y mucho más útiles. Y yo creo que hoy hemos visto unos cuantos ejemplos de cómo hay otras maneras de enseñar. Y yo no creo que los profesores, bueno, si los profesores tuviesen savia digital, el problema de la pandemia para los profesores de matemáticas por lo menos hubiese sido bastante simple, porque era que el alumno se ejercitase con esos problemas y a lo sumo hacer una retroalimentación y evaluar lo que está pasando. Yo creo que en el futuro, esto lo va a demostrar, las TIC tienen que estar dentro del aula. Y además TIC, como yo digo, TIC blandas, TIC que no exijan un esfuerzo de inversión muy grande, ni grandes infraestructuras, y que no le generen mucho trabajo al profesor. Porque los profesores no somos chicles que se pueden estirar en su horario para llegar a cubrir todos los frentes. Que sean cómodos, útiles y sencillos de utilizar. Muchas gracias. Perdón. Bueno, nos preguntaban también que con estas herramientas se puede ayudar a entender mejor la geometría descriptiva, a darle una vuelta, porque uno de los problemas que tienen los alumnos es ver en el espacio el punto, la recta, los planos, las intersecciones. ¿Y cómo creéis que vosotros que ayudan estas herramientas a ese tipo de problemas que se ven? Bueno, nuestras actividades, ya habéis visto que en muchos casos hay que mover los elementos geométricos, los tenemos que mover, y los tenemos que mover para que nuestras ideas las ideas del alumno vayan conformándose y vayan avanzando.
en algunos casos la actividad es proponerla, es una hoja de GeoGebra y que trabajen con ella y que dibujen, que hagan, que construyan y que formen ellos las figuras. A mí me parece que GeoGebra en esto ha dado un paso enorme en la forma en la que se puede aprender la geometría. Y ahora ya con el 3D y con, en algunos casos, la realidad virtual y con todos estos avances, la verdad es que tenemos muchísimas posibilidades y lo que hay que hacer es ir conociéndolas nosotros y nuestros alumnos. A veces nuestros alumnos las conocerán incluso antes que nosotros. Yo quería puntualizar más. En segundo de bachillerato hemos desarrollado, gracias a la aplicación 3D de GeoGebra, prácticamente todo el currículum, todo el temario de posiciones relativas de planos, rectas, intersecciones, etcétera, que se pueden hacer como yo le llamo una calculadora geométrica. De tal manera que si en la SEBAU se dejase esto al alumno, no habría ningún sentido decir, calcula el plano paralelo a este plano que corta a tal recta en tal punto. ¿Por qué? Porque hay herramientas que lo hacen ya. Lo importante no es solamente tener la herramienta, sino saber exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que no podemos despreciar el potencial que tienen las herramientas TIC para abordar conocimientos antiguos, porque al final lo que interesa, bueno, quizá incluso nos plantearían, ¿es tan importante el dominar la geometría del espacio y saber las posiciones relativas de dos planos, de rectas, cómo encontrar la recta perpendicular a otras dos rectas, qué tal? Dices, ¿por qué no utilizar estas nuevas herramientas para estudiar otras cosas más interesantes? Yo a mis alumnos de primero de bachillerato, un año, utilizando ya GeoGebra, les dije, vamos a investigar las ecuaciones de las flores y las ecuaciones de superficies. ¿Por qué las superficies tienen que ser solamente la esfera, el cilindro y el cono? Tenemos herramientas para diversificar y para acercarnos al mundo real mucho mejor. Lo único que hace falta es saber enfocarlas y saber aplicarlas con una perspectiva un poco más allá. Pues muchas gracias por todo. Yo creo que aquí ya podemos finalizar el webinar. Ha sido muy interesante y muchísimas gracias por vuestra aportación. Pues muchas gracias sobre todo a los asistentes, y yo confío y espero que les hayamos convencido no tanto de lo bonitas o lo buenas que pueden ser los applets y las aplicaciones, sino un poco de esa filosofía que debe impregnar nuestra práctica docente, es decir, ese enseñar a que los alumnos aprendan. Pues nada, recordar a los asistentes que este webinar se les va a enviar para que puedan visualizarlo de forma offline. Así que muchas gracias y adiós. Hasta la próxima. Hasta pronto.